la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maránata, ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. Moradas o el castillo interior. Segunda charla. Decíamos en nuestra anterior charla que Moradas es el libro más profundo y complejo de leer de Teresa de Jesús. Por mucho que en el prólogo se dirija especialmente a sus monjas como primeras destinatarias de la obra, la autora hace una exposición doctrinal bastante densa, compleja y completa del camino espiritual, de su propio camino espiritual, porque sabe que va a ser leída y no solo la van a leer sus monjas, sino los inquisidores, los confesores y teólogos que tienen en su mano decidir no solo sobre su experiencia espiritual, sino sobre su labor fundacional y sobre toda la obra de la Reforma que ha nacido de la experiencia espiritual teresiana. En Moradas no es la teoría, ni tan siquiera es la doctrina expuesta, aun siendo tan detalladamente expuesta y tan profundamente desarrollada, lo fundamental. Lo fundamental es el deseo de entrar en el interior, de entrar dentro del mundo íntimo y espiritual de la persona, y esto a través de la oración. Teresa nos invita a seguirla por el interior de ese castillo, que no es otro que el castillo que cada uno de nosotros somos, y en el que somos invitados a seguir a Cristo y a encontrarnos con Cristo. Moradas es la experiencia del mirad que no estáis huecas por dentro, como había ya afirmado en Camino de Perfección, la otra gran exposición doctrinal de Teresa de Jesús. Moradas es la experiencia de ser habitadas, de ser habitados por el misterio de Dios, un Dios con el que podemos encontrarnos. Para abrirse a esta experiencia no hace falta teoría ni teología. Lo único que hace falta es querer entrar en ese castillo, empeñar la vida en la conquista de ese espacio interior que hay en el interior de cada persona, en el interior de cada uno de nosotros. Y solo hace falta también un buen guía. La Santa se nos ofrece como una guía inigualable a través de su obra, para ayudarnos a interpretar las señales que el Maestro interior, el verdadero, el único Maestro, el Espíritu Santo, nos va a ir ofreciendo a lo largo de nuestro camino vital de interiorización, de oración y del Espíritu. Las primeras moradas constan de 2 capítulos.
ambos con un breve subtítulo a modo de resumen o de sumario, que fueron añadidos posteriormente, pero que resultan muy útiles para abrirse al contenido de cada capítulo. El sumario del primer capítulo de las primeras moradas aclara en que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas, pone una comparación para entenderse y dice la ganancia que es entenderla y saber las mercedes que recibimos de Dios y cómo la puerta de este castillo es la oración. Efectivamente, Primeras Moradas 1.1 presenta el símbolo central de la obra. El alma es comparable a un castillo de un diamante o muy claro cristal, y en el centro y mitad habita el Señor. Escuchémoslo en la voz de la propia santa. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. Pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Aquí tenemos el símbolo central de la obra y uno de los grandes símbolos teresianos. Se ha escrito mucho sobre este castillo del alma y su origen. Hay quien opina que el origen estaría en la propia experiencia mística de Teresa, es decir, que habría brotado de su propia experiencia interior. Otros hablan de los libros de caballería y de su influencia. Sabemos que Teresa era una irredenta lectora de libros de caballería en su primera infancia y su juventud. También se ha hablado de la influencia de los sermones y de la literatura mística de la época, donde parece que el símbolo del castillo aparece con frecuencia. Incluso hay quien ha hablado de una hipotética influencia de la mística islámica que parece difícil de sostener. Lo más sensato sería pensar que ninguna de estas teorías en sí mismas bastaría para explicar por sí sola el uso que Teresa hace del símbolo del castillo, y que de alguna manera casi todas podrían haber influido en mayor o menor medida en la mentalidad teresiana. Y digo casi todas porque se me hace difícil ver cómo la mística islámica podría haber influido en la santa. Este símbolo del castillo, como hemos visto, se apoya en el texto bíblico. En la casa del Padre hay muchas moradas, que hace referencia a Juan 14:2. En el alma del justo es un paraíso donde Dios se deleita,
Proverbios 8:31, y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26 y 27. Este símbolo tiene una doble referencia. Por una parte apunta a Dios, pero también apunta a la grandeza del ser humano, a la dignidad del ser humano. Teresa siente un gran respeto por la dignidad del ser humano. Es una gran reconocedora de su valor. De ahí el humanismo teresiano. Entonces, el alma castillo es un símbolo polivalente de la realidad interior del hombre, que, aunque está, no la ha hecho suya. El ser humano está dentro de ese castillo, es esa realidad, pero no ha hecho suya esa realidad. Tiene que luchar para hacerla propia. Digamos que es una realidad en potencia. Tiene un gran tesoro interior que desconoce. Es como si tuviera una gran perla escondida en su bolsillo sin saber que es poseedor de ella. No es de extrañar así que la persona pueda caer en la gran bestialidad, Primera Morada 1:2, de desconocer la gran dignidad de ser imagen de Dios, y así vivir en la exterioridad de sí mismo, ignorando que Dios lo habita en su centro y mitad, y que lo está llamando constantemente a comunicarse con Él. En palabras de la propia autora, no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y así, a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas, ¿qué bienes puede haber en esta alma? ¿O quién está dentro en esta alma? ¿O el gran valor de ella? Pocas veces lo consideramos. Y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo, que son estos cuerpos. Podemos, pues, vivir de acuerdo con esta concepción del ser humano como ser habitado, ser consciente, como Teresa es consciente, de su gran dignidad, y buscar esa presencia que nos habita, que nos busca, que nos llama y que constituye nuestra verdadera naturaleza, o desentendernos de ella, vivir vertidos en lo exterior. Esa es la gran bestialidad para Teresa. Eso es lo que deshumaniza al ser humano. En caso de que la persona decida acometer la aventura de entrar dentro de sí, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Es decir, la oración entendida como un tratar a solas con quien sabemos nos ama, que es la gran definición teresiana que aparece en Vida 8:5. En la oración, el hombre
tiene conciencia de qué dice y con quién habla. Para que la comunicación con Dios, el trato de amistad, con quien sabemos nos ama, se produzca, la persona debe tomar conciencia de la grandeza de su vocación, entrar dentro de sí y determinarse a perseverar en este camino de oración. A cuanto yo puedo entender, dice la santa, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios, porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras. Mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios, como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca, y tiene deprendido por hacerlo otras veces, no la tengo yo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Efectivamente, el primer paso es la oración. Solo atravesando, caminando el itinerario de la oración, podrá el cristiano pasar de lo acogido en la fe a la experiencia de la fe. Se trata de caminar hacia el cielo eterno, caminando hacia el centro del alma. Se trata de pasar de lo sabido a lo vivido, a lo gustado, a lo experimentado. Las personas que penetran en las primeras moradas son aquellas que rezan de vez en cuando, aunque sea en medio de sus muchas distracciones y preocupaciones. Entran con ellas muchas sabandijas, dice la santa. Y es que muchas veces nunca encontrarán el tiempo, nunca encontramos el tiempo, la ocasión para entrar dentro de nosotros mismos, renunciando así a nuestra interioridad, a la larga, renunciando así también a nuestra plenitud y convirtiéndonos, dirá la santa, en un cuerpo con perlesía o tullido, a veces incluso esclavizados interiormente por las alimañas de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestros miedos y de las atracciones del mundo, que son las bestias, las alimañas que acechan el exterior del castillo. Para Teresa no es lo mismo estar que estar. Muchas veces nuestro existir, nuestro estar de cuerpo presente, no equivale a un estar en nosotros, dentro de nosotros, consciente de nosotros y de quien nos habita. Esta conciencia es fundamental. Por eso dirá, parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es el mismo castillo. Como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aun qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí, pues esto mismo es.
Terminamos estas reflexiones sobre el primer capítulo de Las Moradas, resumiendo lo que en él nos presenta la autora, que son los dos personajes fundamentales de la aventura espiritual: el hombre, el alma y Dios. El hombre dotado de una gran dignidad, capaz de una gran promesa, de una gran potencialidad, y Dios que le promete su amistad. Una amistad que, como veremos en el segundo capítulo de Las Primeras Moradas, puede ser rechazada. Es el misterio del pecado.